Shalom. Comenzamos con Bereshit. Ahora, habíamos venido estudiando la Torah con Rashi, pero el ciclo de Rashi lo cerramos la semana pasada con Besó Berajá, el primer ciclo, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo? Como yo trabajo con el sistema Pardé, año tras año, me permite el Eterno estar muchos años con ustedes, vamos a ir viendo un nivel, ¿sí? Uno de los 4 niveles de la Torah. Como ya terminamos el nivel con Rashi, que es un nivel Peshá, bastante literal, vamos a comenzar este nuevo año con un nivel Remés, que es un poquito más alusivo. Más sin embargo, con los sabios que me voy a apoyar en este año, que son varios, ellos también tocan un poquito el aspecto del Sod. Entonces de repente van a ver una mezcla entre un nivel Remés, que es una alusión a los textos que me llevan a pista, y vayan a ver porcentajes de el nivel Sod, que es el 4.º nivel de la interpretación de la Torah, que es mayor conocido como el nivel espiritual, ¿no? Ahora, es difícil, súper difícil, tocar el tema de Bereshit a un nivel literal, porque si ustedes se dan cuenta de los textos de Bereshit, desde el 1.1 hasta el periodo de Abraham, que es en el 12 en adelante, me habla de mundos que yo no conozco, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de lo que vamos a hablar hoy, que es el mundo, la obra de la creación, éramos seres, según la descripción de la Torah, inmortales, no conocíamos muerte, ¿sí? Después de eso, en la siguiente parashá, que es la que viene la semana que viene, que está en el capítulo 6, vamos a ver la vida de Noah y sus descendientes, y también pasa lo mismo. Ese mundo no lo entendemos del todo, porque Noah vivió cientos de años, y nosotros a lo mucho, según lo que dice la Torah, podemos llegar a vivir un máximo de 120, ¿no? Entonces, para nosotros ese mundo como que no está muy claro cómo es que era la humanidad en una época donde yo podía vivir 500, 600, 700, 800, 900 años, y no, para nosotros no tiene tanto sentido. Entonces, entender de que estas dos primeras parashot de Bereshit como Bereshit, y Noah, que también está en el libro de Bereshit, son parashot que no me hablan a un nivel totalmente literal, ¿sí? Y eso es bueno entenderlo, porque de repente podemos hacer muchos debates de lo literal que me está diciendo la Torah en Bereshit y lo que vamos a leer el día de hoy, pero como no lo entendemos a plenitud, porque no somos, no tenemos esa misma materia física que tiene la descripción que habla aquí, no, nuestra conciencia todavía no está apta para comprenderlo, ¿sí? Del todo. Por eso hay muchísimas variantes en interpretación de los textos de Bereshit, y como yo voy a hablar de algunas que son bastante diferentes una de las otras, puede que hayan bastantes preguntas en los primeros textos. Me gustaría que por el estudio que vamos a hacer el día de hoy, fíjense algo, esto es algo bien bonito, porque en este ciclo de estudio de la Torah, en el caso de Bereshit, cuando tú lo lees en la porción de lectura de la Aliyá, cada uno de nosotros fue un día. O sea, la primera Aliyá fue una persona, la segunda Aliyá otra persona, la tercera Aliyá otra persona, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Cada uno de nosotros fue un día en específico. Y el Mastir fue la repetición del séptimo día, que pudiéramos decir que es como el octavo día, ¿no? Ese pedacito de día que tenemos entre la distinción de lo sagrado y lo profano cuando vamos a hacer la despedida de Shabbat. Es bonito en ese aspecto a nivel emocional,
para poder entender que la Torá no nos habla solamente de un sistema de creación, sino que nos involucra como individuos para hacernos única en el estudio de ella misma. Entonces, vamos a leer la primera aliyá que está en Bereshit 1 al 5. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. La tiniebla estaba sobre la faz del abismo y el espíritu de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim que haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, e hizo separar la luz de la oscuridad. Y llamó Elohim la luz día y la oscuridad llamó noche. Así fue la tarde y la mañana, día 1. Ok. Voy a empezar un poquito leyendo lo que nos dicen los sabios para tratar de explicar las preguntas que puedan surgir con las palabras que nos dice la Torá, ¿sí? Y lo primero que quiero, el primer sabio que quiero mencionar es el Arizal. El Arizal es un sabio de la época de los años 1500, que él estableció muchos principios cabalísticos que hoy conocemos como la Sefirot, los Olamot, que son los mundos y los niveles del alma, y posteriormente muchísimos otros sabios se aferraron a esa primera parte de la interpretación de la Kabbalah para dar otras ramificaciones, como Rabbi Nachman de Bresle, que tiene un libro que se llama Anatomía del Alma. Quien lo pueda conseguir y leerlo es buenísimo. Claro, hay que leerlo con ayuda, porque tiene muchos vocablos que son de un nivel de conciencia bastante médico, porque Rabbi Nachman de Bresle era médico, entonces él hace la anatomía del alma como que si fuera un cuerpo físico, dándole las particiones de los 5 niveles del alma. Pero el Arizal nos explica sobre Bereshit 1.2, no sobre Bereshit 1.1, porque Bereshit 1.1, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero fíjate lo que dice el Arizal sobre 1.2, que habrá de la tierra desolada y vacía, tohu babohu. Esta es la ilusión del estado de la que lo que pasó inmediatamente posterior al Tzimtzum, que es la contracción y expansión de lo divino, ¿sí? El residuo de las vasijas, las nisotzot, del mundo anterior, el acto de Elohim de crear la luz, sea la luz. Este es el primer paso para la rectificación, incluyendo la luz organizando el caos en el principio. Voy a seguir leyendo, porque a medida que vayamos viendo los distintos sabios, es que vamos a poder entender lo que verdaderamente dice el texto, o vamos a poder responder lo que verdaderamente dice el texto. Entonces explica Rashi sobre Bereshit 1.1, que es la cita del Midrash Tanhuma. Explica que la Torá comienza con la creación para establecer la soberanía de Dios sobre todo el mundo. El término bará, creó, es interpretado por el Ramban en la Guía de los Perplejos 2.30 como la acción de la creación de la materia de la no materia, es decir, la creación de la materia desde la no materia, que eso es Yeshet Me'ayim. En el Talmud Babli, en específico en Hatigat 12a, interpreta el Espíritu de Dios, que está en el verso 2, que planeaba sobre las aguas de la fuente divina de la preexistencia, es decir, estaba creada antes de la existencia de nosotros y antes de la existencia de todo lo que fue la tierra y los cielos, la presencia divina a nivel de espíritu. Ahora, el verso 5 dice: define el ciclo temprano del juicio, donde la noche y el día eran separados uno del otro. Porque el Eterno, fíjense que no dice que la oscuridad era mala, dice simplemente que separó la luz de la oscuridad y eso fue bueno. La oscuridad no tiene nada que ver con lo negativo.
De hecho, hay un término en el Zohar que habla sobre la lámpara de la oscuridad, que es Dios. Dios es la lámpara de la oscuridad porque se ocultó para que nosotros pudiéramos resplandecer. Si Él no se ocultaba, entonces nosotros no íbamos a poder distinguirnos unos del otro, porque es como que yo quiero encender un yesquero o una vela en pleno mediodía en la calle. No se va a notar la diferencia, porque la luz del sol es tan incandescente que no va a distinguirse. Ahora, si yo apago esa luz del sol y la convierto en noche y enciendo esa llamita, ahí sí va a verse la diferencia. Eso es lo que hizo el Eterno cuando hizo el Tzimtzum de la obra de la creación. Ahora, más allá de todo esto, cuando hablamos en los sabios, por ejemplo, Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, en relación a Bereshit 1:1 dice: el Ramban interpreta que Dios creó la materia primero universal de la nada, y la sustancia que está en el texto, en la palabra et, para apreciar dos veces la obra de la creación, de la Aleph a la Ta, la totalidad de la creación desde el principio hasta el final. Rabbi Moshe Hayim Luzzatto nos explica que ve el comienzo de una ilusión en una combinación de Biná, de Josmá, para podernos dar la creación en una sabiduría por medio de su espíritu. Va a parar aquí un momento. Cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, no creó los cielos y la tierra igual. Los cielos estaban completos, la tierra no. El Eterno hizo el mundo físico dual, simple, día, noche, luz, oscuridad, hombre, mujer, Dios, creación, creador, creación, simple, bien, mal, no hay más nada, no hay términos medios, no hay más variantes, no hay grises. Todas estas luces y colores comenzaron a salir a medida de que el hombre empezó a intervenir. ¿Por qué? Porque Hashem, volvemos a los textos originales para que poderlo explicarlo un poquito mejor y irnos a preguntas, porque yo quiero ir a todas las aliyot el día de hoy, porque todas tienen un punto muy importante. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero los cielos no dice que estaban desordenados y vacíos. Los cielos tienen plenitud. La tierra no tiene plenitud. La tierra hay que completarse. Por eso tiene que haber una distinción entre una cosa y otra. Para nosotros poder alcanzar lo bueno en su plenitud, debemos pasar de un lugar a otro. ¿Sí? Ahora, dice entonces que en la superficie del abismo, el Espíritu de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Ahora, como le decía hace un rato a unos hermanos, la palabra Bereshit es una palabra compuesta. Reshit es principio, y la letra Bet no es parte de la palabra principio. Es como una oración en una misma palabra. Nosotros en español decimos en el principio. Son tres palabras. Pero en hebreo es una sola, Bereshit. Ahora, la traducción literal debería ser en principio. Pero como en castellano eso no está bien conjugada, esa oración, entonces le anexan él, le ponen
sustantivo para que pueda entenderse la oración en el castellano. Ahora, la letra Bet se puede traducir o se puede interpretar como en, por, para. Entonces, en la letra Bet de Reshit, que es principio, yo puedo traducir por el principio, para el principio, en el principio. Entonces, cuando los sabios en el Talmud dicen que hubieron cosas creadas antes de la creación del mundo, antes de Bereshit, no están inventando, no están especulando, no es una especulación. Es que en el hebreo yo puedo ver que si yo traduzco la palabra Bereshit como por el principio o para el principio, cambia la cosa. Porque si yo te digo a ti, para el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, para el principio. O sea que hay algo antes de este principio que nosotros conocemos. Y si yo te digo, por el principio creó Dios los cielos y la tierra, puedo interpretar lo que fue por alguien quien creó Dios estos cielos y esta tierra. Cuando empecemos a estudiar los términos a nivel Remez, Drash y So, que son interpretaciones de estas variantes de la palabra Bereshit, no es que están descabelladas o que los sabios están inventando cosas, es por el hebreo mismo que me está dando la opción de yo poder saber que esto se tiene que traducir de distintas formas y que me va a dar distintos niveles de comprensión cuando yo le doy las variantes. Cuando yo lo dejo nada más en el principio, ya ahí no hay a dónde agarrar. Ah, en el principio, ya este es el principio y no hay nada más. ¿Sí? Por eso es que cuando leemos desde el hebreo, podemos comprender por qué los sabios nos dicen cosas que parecieran no estar literalmente escritas en la Torá. Ahora, en el verso 3 dice, y Elohim dijo, haya luz, y hubo luz. Y Elohim vio que la luz era buena. Y Elohim separó la luz de la oscuridad. Ahora, sigue el 5. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde que hubo mañana un día. Pero si el Eterno primero creó la luz y después la oscuridad y separó la luz de la oscuridad, ¿por qué me dice que el día empieza en la tarde? O sea, empieza en la noche, empieza en la oscuridad. ¿El día empieza en la luz o empieza en la oscuridad? En la oscuridad. En la oscuridad, ¿verdad? Pero parece como extraño la forma como me lo dice, porque el Eterno dice en el 3, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Entonces lo primero que hubo fue luz. ¿En dónde? Porque si no hay presencia de luz, porque hay oscuridad. ¿Sí? Ok. Yo no estoy haciendo una definición, yo estoy alzando una pregunta para darles ese motor de pensamiento, de análisis. O sea, ¿por qué Dios dijo, haya luz, y hubo luz? Y vio Dios que era bueno y llamó, fíjense en el orden de los factores, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Pero entonces al final del verso dice, y fue la noche y la mañana un día. No entiendo. ¿Me explico? ¿Me explico en lo que le estoy haciendo? O sea, vuelvo otra vez para que ustedes me respondan. Yo no quiero responder, quiero que ustedes me respondan. Dios dice, y creé la luz, y hubo luz. Punto número 1. Y Elohim dijo, la luz es buena, voy a separar la luz de la oscuridad. Y separó la luz de la oscuridad. Y después dijo, y Dios llamó al día, a la luz, día, y a la oscuridad, noche. Y en conclusión debería decir, y fue el día y fue la tarde un día, pero no, fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué? ¿Quién fue creado primero?
¿Por qué? Si me está diciendo que la luz es buena, que creó el día, que separó el día de la noche y que a la luz le llamó día y a la oscuridad noche, ¿por qué al final del verso 5 nos dice, y fue la tarde y la mañana, un día? Dígame, hermano. Claro, pero ¿por qué usted dice que estaba primero la oscuridad? Si Dios dice que creó la luz, o sea, Dios dice, mira, creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro, hay traducciones, pero es que tohu babohu no es oscuridad, es caos y destrucción. Caos y destrucción no es oscuridad, pero en las traducciones en español a la palabra tohu babohu le ponen vacía y oscuridad, pero en realidad tohu babohu es un caos, un desorden, un desastre, una destrucción, como algo que no está bien organizado. Ahora, no estoy diciendo que vacío y oscuridad no sea desorden y destrucción, porque en el desorden y destrucción hay vacío y oscuridad, pero como normalmente nos han traducido tohu babohu como vacío y oscuridad, es que de repente pudiéramos creer que primero estaba la oscuridad y después fue que Dios creó la luz para quitar esa oscuridad. No sé, levantaste la mano. ¿No? Bueno, lo que pasa es que yo pienso, bueno, quizás estoy influenciado por las traducciones, ¿no? Pero Ajá. yo pienso que la oscuridad sigue antes que la luz. Pienso yo, ¿no? Y pienso porque, ¿qué es la persona? La persona es luz, es vida, pero la persona nace oscura, nace con los ojos cerrados, y después los abre. Entonces, yo parto del punto de vista de que si nosotros somos la creación y nosotros nacemos en oscuridad y luego pasamos a la luz, pienso yo que es igual, fue la cuestión, porque de repente que nace con los ojos cerrados. O sea, que hubo un nacimiento. Hubo como un nacimiento De la tierra. cuando tú caes en la barriga, bueno, no sé, porque yo no me acuerdo, sí me acuerdo, hay ciertas cosas que yo veo barriga, ¿no? Y una de las cosas que me acuerdo es que todo estaba oscuro y estaba en agua, y todo estaba en la tierra cuando todo bajo estaba igual, un bebé. No, o sea, es una alegoría que yo hago. Claro. De parto de que si primero estaba la oscuridad, que la luz, por ejemplo, que dice, y creó la luz, pero en ningún momento dice, y creó la oscuridad. Entonces ahí donde está bien. Exacto. Él no creó la oscuridad, la oscuridad está. Claro. Ahí donde está bien. Entonces, él no dice, y crea la oscuridad. No dice. Ya la oscuridad está. Está como que sobreentendido. Es como que exacto. Ajá. Sobreentendido. Bueno, pues, es como una alegoría, pues, que eso yo igual como la persona nace oscura, nace con los ojos cerrados, uno ve. Hay información. Eso yo La creación estaba como en útero. Ahora, no, sí. Para otros años sí le voy a decir lo que dice el Zohar sobre cómo estaba compuesta la sopa, que es la tierra, y se solidificó, pero de verdad es un término como muy engorroso de explicar, simple, y no lo quiero complicar. Le voy a dar una respuesta simple a esta disputa que les puse, y disculpen, pero quiero que se hagan de conciencia de que los textos de Bereshit son así, son a veces como engorrosos, porque no lo entendemos a plenitud, porque no tenemos la capacidad todavía no tenemos la capacidad de poder entender bien qué fue lo que pasó. Podemos dar una alusión, y por eso Moshe escogió estas palabras tan poéticas. O sea, si tú ves el libro de Bereshit, es como una poesía más que una explicación de cómo está creado el mundo. Entonces, fíjate que el Eterno dice, ¿no? En el 2, y la tierra estaba la voy a leer según la traducción que tengo aquí. Y la tierra estaba
desolada y vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, pero el Espíritu de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Y si el Espíritu de Dios estaba, ¿cómo que no había luz? Porque el texto dice que estaba el Espíritu de Dios. Y Dios es la luz al infinito. O sea, el Lorenzo, Dios que es la luz al infinito, ya estaba en la superficie de las aguas. Pero si dice oscuridad, dice de Roche oscuridad. ¿Cómo? Ahí el versículo, si dice de Roche oscuridad. Sí, pero estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas. Entonces, ¿cómo es que a eso? Pues yo quería que lo leyeran, ¿ven? O sea, yo no le estoy diciendo, esto es que lo que yo estoy diciendo es, no. Yo como conchitas de mango, porque sí dice que hay oscuridad, pero el Espíritu de Dios, ¿qué es Hashem? Luz. Ahora, la palabra en hebreo para decir luz es or. Y la palabra en hebreo para decir aire es avir. Y la palabra or se escribe alef, resh. Y la palabra avir se escribe alef, ba, resh. Cuando yo le estaba comentando hace un rato, la palabra Bereshit está compuesta de dos palabras. Bara, shi, creó seis. ¿Quién fue creado en el sexto día? El hombre. Ahora, da la casualidad, entre comillas, de que el aire o el Espíritu de Dios, que es Avir, que se puede traducir como un viento, es luz en una atmósfera, donde el aire pareciera tener forma, pero no tiene forma. Lo puedo sentir, pero no lo puedo ver. Entonces, más adelante cuando veamos qué fue lo que Dios dio al hombre a su imagen y semejanza, es esta expresión. Es el Espíritu de Dios que ya no estaba condensado como luz, sino que estaba condensado como oxígeno, como aire, para poder condicionar la tierra a que ese caos y oscuridad se disipara. Entonces, ¿qué fue el factor fundamental? La luz, crear la luz en el Avir y unir la luz del infinito con la luz física, que es el Avir, que es aire. Cuando esas dos partes se unieron, es que crearon al hombre a imagen, creamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. La luz del infinito, que es el Or Ein Sof, y la luz finita, que es el Avir, que es el aire que está dentro de nosotros y nosotros lo podemos respirar. Sin ese aire no tenemos vida. Sin esa luz no tenemos vida. Entonces, la condensación la conclusión de por qué el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas es porque sin la materia del oxígeno, la luz no empieza a hacer fotosíntesis en el sistema y no empieza a haber vida. Entonces todo esto que el Eterno creó a nivel de palabras, de Devar, espiritualmente, empezó a convertirse en materia, que es lo que nosotros manejamos ahorita. Nosotros manejamos primero la materia y después lo espiritual. Pero ¿qué es lo que somos semejantes a Dios? ¿Somos semejantes en esta materia? No, somos semejantes a Dios en otras cosas que vamos a ver más adelante. Profesor, Dígame. si usted puede leer 2 de Samuel 22. Léamelo, que yo no lo tengo aquí a la mano para no. Ajá. No importa. Léalo. 2 de Samuel, no sé qué es lo que 2 de Samuel 22, 12. Ajá. Dice así. Puso tinieblas por su escondedero alrededor
debajo de sus pies, en la oscuridad, te ordena leer esas aguas. No sé si eso... Claro, los profetas hablan en un nivel drash, que es un nivel espiritual muy elevado que no es totalmente literal, pero sí se apega a lo que nos dice Bereshit, ¿no? Ahora, ¿ven por qué les dije que la oscuridad no es algo malo? Si no es parte de lo que yo debo hacer, es necesaria. Voy con Alejandro, con la hermana Yanira, corto el live y comenzamos con la segunda lilla. Tenemos media hora en la primera, algo así. Se habla que cuando yo empiezo a organizar todo, se va hablando de que estaba la tierra desordenada y vacía. Ajá. Primeramente, como dijimos al principio, el por qué estaba desordenada y vacía, que es lo que ignoramos totalmente. Y cuando Dios hace una cosa, en el principio, Elohim hizo una separación. Lo primero que Dios hizo una manifestación, separó la luz con la oscuridad. Y al ver el resultado, vio que era bueno. O sea, puso una definición, porque normalmente en la oscuridad, si nos tenemos un reflejo, vamos con las luces, no nos vamos a ver claramente la cara. Y entonces, al no vernos fijamente la cara, vamos a distinguir cada uno donde está ubicado. Claro. Y en el aspecto, cuando habla de desordenada y vacía, me imagino que hubo vida anteriormente de lo que tuvo una selección. Mira, eso es meterlo en camisa donde bala, porque según los sabios de la Kabbalah, hubieron 50.000 mundos antes de esto. 50.000 mundos antes de este. Y este es el mundo del Tikkun, el mundo de la rectificación, que es el mundo que nosotros venimos a completar. Pero todo el mundo en el eterno a interceder mismo por lo que había ocurrido. Claro. Y si me imagino que hizo la separación de la luz, también tuvo que haber vivido con la separación de la luz y de la noche, allá sale el día, la palabra día, sale la palabra noche, sale la palabra sol, sale la palabra luna. O sea que en el momento de que no, pero fíjate que aquí no me está hablando del sol y de la luna. En esta porción no. Lo habla más adelante. Aquí me está hablando de luz y oscuridad. No hablándome de la luz del sol, ni la oscuridad de la noche como tal. Es otra luz y es otra oscuridad que es diferente al día y noche. ¿Qué dice ahí, Noah? Y haga luz. Abadé entendió que esta luz no era la luz procedente de las luminarias. Claro. Ya que las mismas se crean hasta el cuarto día. Exacto. Entonces se trata de una luz creada para un tiempo determinado, nada más. Y por eso no se dice, y fue así. Correcto. Fue así. Como figura en el resto de la creación, ya que, y así fue, indica la existencia permanente de la cosa. Una luz en ese tiempo, una luz para ese tiempo. Exacto. Managerida, ajá. Tal, está bien. La luz del eterno se tuvo que retraer para dar lugar a la creación. Sí, es el Sinsur. Cuando Moshe tuvo que meterlo en la roca para que pudiera presentarse el eterno, porque nosotros no podemos contener esa luz. No. Nos destruye. es la luz primordial. Esa es la luz primordial Antes de todo. de todo. Porque el cuarto día que hace la creación, el cuarto día, que crea la luz solar, la condenación y la creación. Y no van a No, esta vez no. Ok, terminamos la primera lilla.